pensado, se tiene previsto o se tiene establecido que la Sochergo va a dar acogida a los estudiantes? ¿Hay algún tipo de rol, hay algún tipo de sociedad estudiantil de la economía? ¿Es posible hacerla? Mira, no lo hemos pensado así, pero no es mala idea que hubiera una filial, ¿no es cierto?, un brazo en que acogiera a los estudiantes. De hecho, por ejemplo, en la carrera de diseño, ustedes que hoy día son los que han organizado este evento, que son gerentes tanto de la revista como del programa de la cátedra, y son estudiantes, ¿sí? Incluso se incorporaron a alumnos a participar en congresos con trabajos de ergonomía que los profesores le han pedido que hagan. Sí, yo creo que la parte de la educación tiene que intervenir de manera fuerte, y es un tema que estamos trabajando, y se lo contaba yo a Mario Rojas, mejor dicho a Sebastián, ya cuando me entrevistó. Es un tema que hay que abordar, y no solo porque no hubo clases durante la mitad del año, sino que porque es un tema que ya lo teníamos pendiente, y en lo personal pienso que así es. A mí me tocó años atrás dirigir, bueno, yo pertenecía a la UTEM y hacía clases en diseño en varias carreras, vespertinas y diurnas, y me tocó dirigir temas de proyecto de título, ser profesora castigadora, ¿ya? Pero también no solo tomar los exámenes, sino que llevar a cabo y dirigir los temas de proyecto de título, y muchos de ellos tenían que ver con diseño de equipamiento o de implementación o de producto para, por ejemplo, niños entre 6 y 10 años, para realizar trabajo físico, ¿ya?, en clase de gimnasia. Y realmente eran fantásticos, porque trabajamos con el nuevo programa que tenía el Ministerio de Educación, trabajamos con los profesores de educación física, y trabajamos con el alumno que es diseñador, que es de y yo que era ergónomo. O sea, yo los guiaba, pero desde el punto de vista de la ergonomía. Y ellos se interiorizaron y se les dio una formación a los niños. Y fue fantástico, porque el niño que crece, hoy en día niños de 5 años, 4 años están con escoliosis y todas las voces. No puede ser. Los tiran como saco de papa, unas colchonetas a descansar, a que hagan siesta. Eso no puede ser, eso es inhumano, eso es de la época de las cavernas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño en esa etapa empieza su desarrollo muscular, está en crecimiento, pero de un día para otro crece como plantita. Por lo tanto hay que fortalecer musculatura, no solo el seso, no solo hincharle el bolsillo a los colegios, ni tampoco económicamente hablando, sino que tenemos que crear ciudadanos sanos, con conocimiento de causa. Mira, el tema de seguridad, el tema de ergonomía, todos los temas creativos deben estar desde la enseñanza básica hacia adelante, que tengan los primeros conceptos. Si la ergonomía es obvia, es todo lo obvio que no se pone en acción. Para aprender un interruptor, para aprender la luz, lo teníamos aquí cuando éramos años atrás. Estoy hablando de la arquitectura de los años, no sé, 20, 40, 60. Hoy en día estamos con el interruptor a la altura de la mano. Es obvio. ¿Se fijan ustedes cuando suben la escala del metro? Cuando salen del metro hacia la calle, hay escalones. Todos los escalones son iguales, salvo uno. Y esa diferencia pequeña de medio centímetro más hace que perdamos nuestro hábito, porque los hábitos hay unos adquiridos y otros naturales, ¿no es cierto? Ese hábito de subir ya marcó un ritmo en el cerebro, y ese ritmo de intervenir. Yo me he dado cualquier cantidad de porrazos. Y no es que yo falle, no estoy totoca ni viejita, es que falla porque resulta que el nivel entre el piso abajo y el nivel de calle no da la altura, no se divide por los milímetros justos. Yo siento que el tema educacional es súper importante, no solo en las carreras, sino que a nivel básico, desde básica hacia adelante. Y no solo incorporar al niño, incorporar al profesor que está un montón de horas parado, incorporar al colegio, ¿no es cierto?, desde directores hacia abajo, o sea, a toda la, llamémosle, gerencia del colegio, ¿sí? Porque deben saberlo, es un tema que debe saberse. Ahora, como sociedad, es muy bueno el tema y lo voy a plantear desde esa manera. Se habló aquí de capítulos regionales, les dije yo. Los capítulos regionales tienen que ver, y esto tiene que nacer desde las regiones, con temas locales de interés ergonómico. No podemos la sociedad decir vamos a crear el capítulo no sé en dónde, cuando no hay nadie que tenga interés o no hay gente que lo haga,
que trabaje en estos temas para desarrollar ergonomía. Por lo tanto, como seguimos en Chile, por desgracia que hablamos de la descentralización, es una mentira. ¿Ya? Y por eso que vamos a hacer el Congreso en Antofagasta. Queremos salir de Santiago. ¿Cómo que se llama? Queremos partir con este tema y plantearlo acá, de tal manera de incorporar educación escolar, educación universitaria y después posgrado. ¿Sí? Pero no lo hemos, en este momento lo vamos a empezar a trabajar. ¿Pregunta? Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué es lo que considera usted que falta hacer para que la ergonomía se fomente más o salga más a la luz para que se pueda aplicar mejor en nuestro país? Primero que nada, tenemos el ámbito de la formación que ya se hace. En segundo lugar, que el gobierno entre en este baile. Porque si no hay una ley que exija, nadie lo hace. Ustedes han tenido que salir a la calle para que el gobierno los escuche por una transformación en todo el sistema educacional. ¿Sí? Esto es lo mismo. En todo pasa lo mismo. El ser humano no cambia porque es educación, porque es economía. Funciona igual. Por lo tanto, además de que la sociedad está trabajando, de que los miembros de la sociedad están generando, ¿no es cierto?, esta irradiación, ¿no es cierto?, y con la formación de ustedes. Pero tiene esto que llegar al pueblo, por eso que las políticas públicas es tremendamente importante, porque tiene que llegar a esos niveles para que desde ahí se exija. ¿Sí? Haya tenido que haber, ¿cómo que se llama?, estos mineros atrapados para que se generen normas. Esto es como el movimiento educacional, es lo mismo. ¿Sí? O sea, tiene que derrumbarse, tiene que morir alguien paga. No puede ser. ¿Sí? Y eso yo creo que una constante revisar la página de Sochergo y una constante promoción de la ergonomía. Y empezar a incorporarla. Todo eso se extiende. Si uno va a un congreso, yo ya no conozco a las personas. Y partimos unos 4, 5, 6, 7 personas. Después fuimos 20 y después fuimos 50. Hoy día no los conozco y todos hacen ergonomía. Y cada uno está trabajando en su propio ámbito. ¿Sí? Lo que hace el profesor con ustedes es fantástico. ¿Cuántas personas ustedes miren el efecto multiplicador que tiene? ¿Sí? Hoy en día, tanto que llegó a la ley por el problema de trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? Se da por finalizada la ronda de preguntas. A continuación, a nombre de los integrantes del Laboratorio de Ergonomía y Desarrollo Humano, agradecemos a la señora Victoria Ratinoff por hacerse partícipe de este evento y mediante la entrega de un reconocimiento. Muchas gracias. Más regalito. ¡Ay, qué rico! O sea, esto como la Pascua. Déjame llevar. Este primero. Eso, muchas gracias. No, sácamelo. Un aplauso más fuerte para la señora. A continuación, se presenta el doctor Miguel Acevedo, médico cirujano de la Universidad de Chile, diplomado en ergonomía y actual coordinador nacional de ergonomía del Instituto de Seguridad del Trabajo, quien nos expondrá acerca de cómo y quién imparte la ergonomía a modo de asignatura en el entorno universitario y su aplicación a distintas disciplinas y en el desarrollo profesional. Recibamos con un gran aplauso al doctor Miguel Acevedo. Buenos días.
Bueno, buen día. Si me permiten un segundo para la tecnología. Y ya estoy casi listo. Bueno, buenos días de nuevo, un placer estar aquí con ustedes. Agradezco a la organización, al Laboratorio de Ergonomía y Desarrollo Humano de la Escuela de Ingeniería Industrial, a la universidad, a mi amigo profesor Samuel Araya, que siempre ha sido tan amable de invitarnos a esta actividad de que ha existido. Saludo también a la señora presidenta, porque hay que ser chupamedia con la jefa, así que, señora presidenta, buenos días. Y les agradezco la oportunidad porque, a fin de cuentas, este tema de la ergonomía en las organizaciones educacionales es uno de los que me parece pudiera tener una relevancia significativa en el marco de lo que venimos desarrollando desde hace algún tiempo largo los ergónomos en Chile. De hecho, todos sabemos y todos tenemos claro que hay numerosas temáticas que aún tenemos por abordar en la medida que nuestra disciplina aún enfrenta numerosos desafíos de crecimiento. Por lo tanto, esta temática va a ser una mezcla, y aunque los organizadores me pidieron que enfocara o que hablara del tema universitario, también me voy a permitir hablar de otros espacios de la educación donde también es interesante destacar acciones realizadas y acciones pendientes. Siguiendo la propuesta que recibí, me voy a ordenar en estos 5 puntos. ¿Qué aspectos son los relevantes para la conceptualización de la ergonomía para nuestros fines? Algunos aspectos particulares de cómo me interesaría destacar ítems dentro de la ergonomía aplicada a los entornos educacionales, y algunas preguntas particulares que se nos han señalado y que tenemos algunas respuestas, pero que creo que vale la pena mirarlas de nuevo y por su propia historicidad tomarlas como un desafío para su actualización. ¿Cómo y quién imparte ergonomía en el entorno universitario? Si es que hay ergonomía en los establecimientos educacionales universitarios en tanto tales. Y una pregunta que es más que una respuesta, es más bien una reflexión de por qué podríamos necesitar ergonomía dentro de las carreras universitarias. Al respecto, siempre es bueno saber de qué estamos hablando cuando estamos haciendo una aplicación conceptual. Siempre es bueno establecer una delimitación del campo que nos permita compartir o disentir de la mirada que uno puede proponer. Y ya de hace largo tiempo, desde ya casi 10 años, que hemos venido planteando una visión de la ergonomía bastante cercana a la ergonomía de la actividad, en el sentido de que la ergonomía tiene que ver con aspectos formales y aspectos muy de la vida de todos los días también. Por ejemplo, ya hace casi 10 años que hemos escrito que entendíamos la ergonomía como la búsqueda del trabajo seguro, productivo y de calidad. Es decir, aquí tenemos una mirada muy clásica y que busca centrarse en aspectos del orden laboral y que busca ajustar productos, tareas y ambientes a la persona. Es decir, una mirada bastante tradicional, grandiana, probablemente heredera de Taylor y el estudio científico del trabajo. Bueno, esto lo dijimos ya hace tiempo largo. Y también hacíamos una cláusula de reserva en el sentido de decir, en la medida en que el ser humano realiza acción intencionada, en la medida en que el ser humano realiza acción que busca un propósito en su entorno, es decir,
hay objetivo, hay propósito, podemos entender que en esas acciones, independientemente del ámbito en que se realicen, debemos intervenir con la vista de la ergonomía. Es decir, vamos a hablar de ergonomía ya sea en el ámbito del trabajo, que sin duda es el ámbito en el cual tradicionalmente la vemos aplicada y que además representa probablemente un tercio o más de la vida de los adultos. Pero también hay que tomar en cuenta, y por eso vale mucho este seminario y la temática de este seminario, hay que tomar en cuenta que desde aproximadamente los 5 o 6 años de edad, en nuestra sociedad, por lo menos en los sectores más urbanos, es el momento en que los niños bastante pequeños se incorporan ya masivamente a la actividad extrahogar. Y desde esa edad, de los 5 o 6 años, la mayoría de nosotros ha tenido nuestros hijos, y probablemente la mayoría de ustedes les ha tocado asistir a un jardín infantil, de modo tal que ya la actividad no se reduce al hogar, sino que también tiene una actividad extrahogar que supone nuevos desafíos y que todos estamos claros en la necesidad y la conveniencia de ello. Más aún, probablemente algunos de ustedes, quizás herederos de familias trabajadoras, han estado desde edades más tempranas en salas cunas o otro por el estilo, que revelan la necesidad de nuestra sociedad de organizar ciertos servicios y ciertas actividades que son cada día más novedosas porque suponen la socialización y la externalización de acciones que tradicionalmente estuvieron relegadas al ambiente del hogar. Entonces, el cuidado en salas cunas, el cuidado de hijos de mujeres trabajadoras, supone con mucha frecuencia el que tareas que antiguamente eran asumidas por la familia extendida, hoy en día son asumidas institucionalmente, asumidas por empresas, asumidas por el empleador u otras organizaciones. Por lo tanto, estamos viendo modelaciones de la vida social distintas a partir de la forma en que se organizan los sistemas de trabajo. Bueno, seamos originales y ocupemos la definición de la idea. Yo recuerdo alguna vez un congreso en que cada uno de los presentadores estaba iniciando su presentación y ponía esta lámina, y era muy divertido porque la ponían en holandés, o la ponían en francés, o la ponían en inglés, y cada uno de ellos decía, bueno, perdón, voy a repetir lo que ella dijo, y es problema pendiente aún en la literatura y en la prensa diaria, el concepto de ergonomía. De hecho, acabo de leer la revista que ustedes han sacado y un coscacho para el corrector, porque en algunas partes habla de ergonometría y es una palabra que hemos luchado por eliminar como un concepto errado. Así que, profe, ya sabe que ahí tiene un coscacho que darle a alguien. Porque no hay metría, no existe la palabra ergonometría. Existe la ergometría, que es la que hacemos los médicos cuando una persona se hace un examen cardíaco y se hace un test de esfuerzo. Ahí se mide ergo, se mide la actividad, se mide el esfuerzo. Forma parte de la fisiología, de la cardiología. Y existe la ergonomía, que es una disciplina o una profesión. Y en ese sentido, la IEA en su encuentro de San Diego en el año 2000, el encuentro que hasta hoy día ha sido el más grande de ergonomía a nivel mundial, se contaron más de 2.500 profesionales del área, la definió con una línea doble. Por una parte, una disciplina científica, que aplicando principios, métodos, datos, busca, como dice la placa, busca diseñar, busca optimizar el bienestar humano. Esa es la profesión que varios de nosotros hemos adoptado buscando el bienestar y el rendimiento global del sistema. Es decir, en la medida en que la señora presidenta aquí presente, en que yo como relator u otros que nos llamamos ergonomistas nos declaramos partícipes de esta profesión, lo que estamos haciendo es hacer distintas cosas para optimizar bienestar y rendimiento. En el lenguaje común y corriente, bienestar es un concepto amplio, pero si miramos lo que, para los que somos del área de la salud, dice la Organización Mundial de la Salud en relación con este concepto básico de nuestra disciplina, la define a salud como el más completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la mera ausencia de enfermedades. Por lo tanto, en este encuentro del bienestar no estamos solos los blancos, los que vestimos un delantal, sino que están todos quienes, como ustedes, desde la ingeniería, se ocupan también desde el diseño, desde la arquitectura,
desde otras disciplinas se ocupan del bienestar humano. Pero también tenemos aquí una llamada al funcionamiento de los sistemas, una llamada a la optimización. Por lo tanto, ahí entra el tema de la productividad y entra el tema que nos interesa destacar también como un tema a no olvidar, porque a fin de cuentas aquí estamos buscando bienestar humano, que es fácil representarlo en términos de salud, en términos de que la gente se sienta bien, que pueda hacer bien las cosas, que no tenga lesiones. Pero también de alguna forma el rendimiento global de un sistema es una expresión de bienestar de la organización, de bienestar de la empresa. Y a fin de cuentas, en la bottom line, como dicen los gringos, la raya para la suma, decimos en chileno, en la línea final, lo que vamos a encontrar son trabajadores sanos, trabajadores productivos y empresas que pueden tener beneficios a partir de hacer bien las cosas. Bueno, esta es la profesión, pero sin duda que también nos interesa la mirada de disciplina científica en tanto la comprensión de relaciones entre estos humanos y los otros elementos que forman parte del mismo sistema en el cual estamos inmersos. De allí que el comprender las organizaciones, tanto desde el punto de vista de lo visible, lo físico, lo material, lo ambiental, como desde lo invisible, lo relacional, lo comunicacional, lo del discurso, lo del lenguaje, también importa mucho para lograr este bienestar humano y este rendimiento. Por lo tanto, aquí hay una interacción bastante estrecha entre el concepto de la disciplina y la acción de las personas. Por tanto, cuando nos ocupamos de la optimización de un sistema educacional o de un sistema productivo en general, lo que vamos a hacer es precisamente la búsqueda de encontrar estas interacciones y positivizarlas, es decir, optimizarlas, es decir, enriquecerlas. ¿Qué pasa con la ergonomía y la educación, la ergonomía de los ambientes educacionales? En ese sentido, cabe mencionar que al revés de lo que podría pensarse, es un área bastante interesada, un área con bastante proyección. Y podemos mencionar, por ejemplo, que la IEA, en tanto cuerpo federado de todas las sociedades nacionales de especialistas en la temática, uno de los grupos técnicos que tiene desarrollado es el EXCE, que es Ergonomics for Children and Educational Environments. Aquí es muy interesante reconocer que desde hace largo tiempo se ha venido desarrollando ya una tarea en la que se ha reconocido la importancia del ambiente educacional y además los niños o los jóvenes dentro de estos ambientes educacionales como temática a fin de poder incorporar desde la más temprana edad no solo conocimientos, sino que también prácticas que tengan que ver con el abordaje más adecuado de estas interacciones. Como decía la señora Victoria recién, a los niños pequeños ya los encontramos con todas las escoliosis, con todas las chuecuras de espalda, de asimetrías de columna, asimetrías pélvicas, y sin duda que reconocemos en ellos la importancia del efecto que estos fenómenos tienen sobre la calidad de vida de los futuros adultos. Y no solo sobre su calidad de vida y su confort, sino que también sobre su productividad. Por ejemplo, hay un triste dato antiguo de la pediatría chilena, de Patrí, que es uno de los fundadores de la antropometría en Chile. Patrí era un pediatra que generó tablas de crecimiento del niño chileno a través del seguimiento de cohortes históricas y encontró una clara distinción que permitía explicar algunas cosas del rendimiento laboral. Por ejemplo, decía, los niños pequeños en Chile provenientes de hogares modestos, de hogares pobres, tienen una ingesta proteica que es 1/3 de la que tiene un niño de un hogar más acomodado. Esta ingesta proteica reducida significa que este niño crece poco, son de pequeño tamaño. Y al ser de pequeño tamaño, también tienen poco desarrollo óseo y muscular. Entonces, Patrí nos develaba un mito de la sociedad chilena. No es que el pueblo chileno, no es que la población originaria, mapuche, tehuelche o los pueblos originarios nortinos sean bajos de talla. El problema es que comen poco.
El problema es que son mal alimentados. Y un niño mal alimentado, crónicamente deprivado en términos calórico-proteicos, hace lo único que puede hacer un cuerpo en estado de emergencia. Entra en condición de guerra, reduce sus consumos y reserva para lo importante. Desarrolla la función básica de la vida, cerebro, corazón, etc. Pero no crece. Y los niños desnutridos son crónicamente pequeños. Y van a ser hombres pequeños. Y van a ser hombres de bajo rendimiento físico, con baja capacidad muscular. Y si miramos las estadísticas chilenas de antropometría del adulto, somos obesos, tenemos baja proporción de masa magra, de músculo, y mucha proporción de grasa. Y si analizamos la alimentación habitual de los estudiantes pobres de provincia, que ustedes deben tener, si es que algunos lo son, como lo fuimos algunos, van a ver que la alimentación se soporta en tecito, pancito y sopaipillas con ají. Entonces, evidentemente eso nos está diciendo temas que tienen que ver con el futuro desempeño laboral de los trabajadores y que tienen que ver ya no exclusivamente con lo que está pasando al interior de una planta, sino que con temas de organización social. Ahora, recordemos a Patrí y digamos que ya esos son temas que están casi 50 años atrás, porque a fin de cuentas hoy en día el problema nuestro en Chile ya no es la desnutrición, sino que es la obesidad, y nuestros niños están en el mismo nivel de riesgo que los niños pobres norteamericanos. Es decir, las poblaciones de menores ingresos siguen alimentándose principalmente de carbohidratos y grasa, que van a representar menor capacidad física y muscular. Todos esos aspectos debemos abordarlos si queremos tener una capacidad de trabajo físico importante en el futuro de las poblaciones laborales. Debemos abordarlo desde la infancia. Bueno, una de las temáticas entonces que la ergonomía ha descrito como relevante es la aplicada a los ambientes educacionales, y la interesante de esto es que, por ejemplo, en entornos tan exigentes como las publicaciones periódicas o los congresos de la IEA, que va a haber uno pronto aquí en Brasil, se logra tener capítulos especiales sobre ergonomía aplicada en entornos educacionales. Se logra tener capítulos especiales, sesiones especiales, con 10, 15 trabajos presentados, algunos seminarios. Por lo tanto, vemos que a nivel mundial esta es una temática que resulta de interés y bastante, además, relevante. Por ejemplo, si miramos los objetivos declarados de este capítulo, por ejemplo, aquí nos propone trabajar en redes de intercambio entre investigadores, aplicadores, publicadores y administradores colegiales, profesores, padres. Algunos proyectos que se están desarrollando: la promoción de la ergonomía en colegio a través del mundo. Algunos esfuerzos del Comité Técnico para promover la ergonomía para los niños, educación para niños, padres, profesores. Desarrollar el material para los profesores. Promover la educación en ergonomía. Educación para profesores, para estudiantes, en la educación en tecnologías de la información y proyectos de diseño de tecnología. Esfuerzos de investigación, algunas temáticas sobre problemas visuales y musculoesqueléticos por uso de equipos informáticos. Y de esa manera ustedes pueden estar viendo acá una variedad de temas que todos ellos son también legítimos y necesarios en nuestro propio entorno. Chile está presente dentro de ese comité técnico. Hasta ahora hay 2 miembros, la señora Jimena Rojas y que les habla, que participamos de este comité técnico y se han generado, por lo tanto, algunas líneas de investigación, una discusión en relación con el tema. Aquí tenemos una lámina interesante para mi gusto. En esta lámina se representa a nivel mundial la proporción de médicos por habitante que tenemos en el mundo. Si nosotros miramos estos números, podemos observar que los países del primer mundo
tienen números bastante cómodos, por así decirlo, 4.000, 4.500, 2.000, 500 por persona. O sea, por cada médico hay 500 personas en proporción dentro de estas naciones. En Chile somos 900 personas por cada un médico. Todo esto está bastante bien dentro de los promedios mundiales que recomienda la Organización Mundial de la Salud, 1.000 por persona. Miremos en el África subsahariana, 50.000, un médico por cada 50.000 habitantes, un médico por cada 35.000 habitantes. Nos habla, por tanto, de la desigual distribución de los recursos profesionales en el mundo. Para una profesión que yo practico y que conozco de cerca, por lo tanto, vemos que Chile por lo menos queda en verde, Perú y Bolivia están un poquito más afectadas, Brasil, Colombia, las Guyanas. Pero fíjense ustedes que si nos pasa esto en este ámbito, cabe preguntarse cómo nos va con la ergonomía. Estos datos son recibidos de una revisión e investigación que hizo Juan Carlos Viva, antiguo especialista OIT en Latinoamérica para temas de salud y seguridad en el trabajo en Latinoamérica. Y Juan Carlos nos cuenta que en Argentina, ADEA, Asociación de Ergonomía Argentina, tiene 35 socios, 12 socios de la Sociedad Peruana de Ergonomía, 300 socios de la Asociación Brasileña de Ergonomía, 65 socios de la Sociedad Chilena de Ergonomía, desconocidos en Colombia, 18 socios de la Sociedad Peruana de Ergonomía, 68 en la Sociedad de Ergonomistas de México. Por lo tanto, somos alrededor de 500 en América Latina. Estos 500 en América Latina se relacionan con la población total del área y lo que nos da una tasa aproximada de un ergonomista por cada 1 millón de habitantes. Es decir, si estábamos mirando los números médicos como satisfactorios para nuestra región, los números ergonómicos son bastante poco satisfactorios, porque a fin de cuentas aquí tenemos que la tarea es bastante dura, ardua y en subida, digamos, con el cerro en subida. De acuerdo a números de la IEA, hay 25.000 ergonomistas en todo el mundo, por lo menos en las sociedades federadas, lo que da una tasa en el mundo de 1 por cada 250.000 habitantes, de lo que se concluye que estamos 4 veces peor que eso, ya que tenemos una tasa de 1 a 1 millón. Esto nos da una perspectiva también de la magnitud de la tarea. Como decía en la pregunta que le hacían a la señora Victoria recién, ¿cuál podría ser la estrategia? Y ella mencionó legislación. Bueno, hay que recordar que el surgimiento de la ergonomía europea, sobre todo en Francia, sigue la generación de leyes específicas de seguridad en el trabajo en el SARRE y la Unión Franco-Alemana del acero y del carbón. Ahí están los orígenes de la Unión Europea, pero también están los orígenes de la ergonomía europea, en tanto, de acuerdo a Daniel Hu, que la normativa, la existencia de una legislación que obligó a la empresa fue uno de los grandes impulsos para lograr un desarrollo importante de la disciplina. No desde el punto de vista teórico universitario, sino que desde el punto de vista de su aplicación concreta en la industria. Vamos a la pregunta concreta que nos hacían: ¿cómo está la cosa docente, cómo está la cosa ergonómica en las universidades chilenas? Al respecto me voy a referir y tomar como base un estudio realizado por Carlos Pérez, publicado en la publicación que sacó la Sociedad de Ergonomía, la Ergonomía en Chile, 3 décadas de desarrollo, que fue una investigación que tituló Grado de difusión en las instituciones de educación superior, y partió por lo que él llamó ergocenso, y esto constituía en un cuestionario enviado a 480 instituciones del país, en que se les preguntaba acerca de la presencia de la disciplina como asignatura en las mallas curriculares de las carreras diversas de instituciones como posgrado, como postítulo, como curso de capacitación y como pregrado también. Algunos resultados de Carlos Pérez muestra, por ejemplo, aquí está el listado de dónde se envió. Como ustedes pueden ver, centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades tradicionales y universidades privadas también.
grandes, pequeñas. ¿Qué resultado obtuvo Carlos en este estudio? Obtuvo que hay un listado bastante extendido de carreras en las que se hace común la enseñanza ergonómica. Digamos que aquí tenemos una lista en que podemos ir resumiendo algunas temáticas de orden industrial, algunas temáticas de orden del diseño, algunas de la ingeniería de operaciones, ingenierías productivas, hago una parte para la ingeniería en prevención de riesgos y algunas carreras relacionadas con la salud como kinesiología, terapia ocupacional y psicología. Es decir, lo observamos que en el pregrado habitualmente van a observarse este tipo de repartición de profesión. La asignatura muchas veces no tenía el nombre de ergonomía. De hecho, si ustedes ven, ergonomía forma parte de una minoría de las asignaturas, o no es el nombre predominante en las asignaturas. Hay una que se llama legislación laboral, que incluye factores de ergonomía. Hay una que se llama factor humano, ciencias del trabajo. Esta, por favor, perdónenme, pero no me di cuenta que estaba en el original. Yo tomé la tabla original. Esta es una prevención de riesgo un tanto particular porque es con S, no es con C. Pero ustedes ven, la presencia de la ergonomía está un poquito escondida bajo otros conceptos: biomecánica, administración, tipología de muebles y artefactos, psicología del trabajo. Por lo tanto, eso revela también algún grado de apropiamiento de estos equipos docentes de su propia figura dentro del marco de la actividad. Hay otras, como digo, este estudio sería interesante actualizarlo, porque hay otras formas que están incluidas dentro de otros conceptos también. Si ustedes observan la distribución en el tiempo de la asignatura, observan cosas muy diversas también. Por ejemplo, desde un extremo de 10º semestre hasta un extremo de primer semestre, primer semestre. Es decir, podemos tener que esta formación se le da a alumnos que vienen de la calle totalmente desconocedores del tema, a alumnos que ya han desarrollado todos los hábitos de estudio y de complejización de su formación profesional, de modo que ya están en su 5º año universitario, con una dispersión bastante amplia, de modo tal que nos cabe la duda sobre las profundizaciones que puedan hacerse en una disciplina que requiere bastante preentrada, como conocimiento de operaciones productivas, conocimiento acerca de características humanas, ambientes de trabajo, si la hacemos en primer semestre. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un tema bastante discutible, bastante debatible, respecto de la mejor ubicación que esta asignatura debiese tener dentro del currículo, de modo tal que pudiera sacarse su mejor rendimiento como disciplina integradora. Ahora, un dato interesante, el que nos muestra Carlos cuando nos pregunta, desde el año 1984, ¿cuántos alumnos han cursado esta asignatura de ergonomía o similares o afines? Y nos empieza a mostrar por cada una de estas distintas centros de formación universitario o superior. Y por ejemplo tenemos cosas tan altas como 1270 alumnos en la Diego Portales, ligados a psicología del trabajo. Tenemos 2200 alumnos en el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, ligado a prevención de riesgo, lo mismo en INACAP. Entonces observamos que las cohortes de alumnos que en este periodo recibieron algún tipo de formación ergonómica no son menores. Estamos en el orden de los 8000 personas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto y de qué calidad? ¿Cuánto aprendizaje quedó? ¿Cuánto de eso se aplica? Hagamos entonces una reflexión sobre la diferencia que tiene, desde mi óptica, la oportunidad que recibe, por ejemplo, un alumno de ingeniería de operaciones, de una ingeniería productiva,
versus un alumno que lo estudia de la óptica de la prevención de riesgos. Y ahí cabe destacar y recordar a una antigua profesora de esta misma universidad, Carol Rodán, que nos señalaba que había una notable diferencia entre la formación que recibe la óptica de la prevención de riesgos respecto a la ergonomía que la de las ingenierías de sistemas, de operación industrial, puesto que había un cierto rasgo en la ingeniería de prevención de riesgos de centrar el aspecto ergonómico en lo normativo, en lo declarativo, en el cumplimiento legal. Y de mi experiencia como profesional ligado a un organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo, sin duda que yo confirmo eso. Lo que uno observa en los ingenieros de prevención de riesgo es que ve la ergonomía como un área más dentro de la que hay que cumplir leyes, dentro de la que hay que cumplir normas. Es decir, la norma dice que hay que hacer tal cosa, se hace o no se hace, pero esa es la visión y ese es el objetivo. En cambio, desde el punto de vista de la ingeniería productiva, de la ingeniería industrial, uno observa que el enfoque está puesto más bien en cómo hacemos bien los procesos, cómo optimizamos la producción, cómo hacemos gestión de modo tal de lograr eficientizar los sistemas. Y esa diferencia es fundamental, porque en este segundo caso, lo que estamos viendo es la búsqueda de una meta productiva o de eficiencia o de mejor funcionamiento, y eso es una mirada mucho más amplia y es una mirada mucho más compleja que la mera adscripción a norma o que el mero cumplimiento reglamentario. Y en ese sentido, yo les quiero pedir, como ingenieros industriales a ustedes, que recuerden siempre que el cumplimiento legal es apenas el piso. El cumplimiento de la ley es apenas el piso desde el cual nos tenemos que parar para hacer bien las cosas. Por lo tanto, normalmente vamos a aspirar a niveles superiores que aquellos que el cumplimiento legal nos impone. Y esa visión de la ley como piso y no como punto de destino, sino que apenas como punto de partida, yo creo que puede graficar esta diferencia con la óptica que yo percibo en los profesionales más ligados a la prevención de riesgos, en que no los veo ambiciosos, no los veo deseosos de contribuir en más que en una actitud vigilante a el desarrollo y la optimización de los sistemas. Como resumen, podemos mencionar acá entonces que hay una presencia importante de formación en ergonomía en carreras del diseño y de la ingeniería. Son aquellas carreras las que predomina más notablemente la formación ergonómica. Que los kinesiólogos, los psicólogos u otras profesiones tienen alguna presencia, pero son de menor grado. Ahora, en el